Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más a su clase de acupuntura 2. Esta vez vamos a estar viendo el canal de intestino delgado. Este canal consta con un número de puntos de 19 puntos en total. Soy el doctor Fernando Mayorga y vamos a empezar a hablar sobre el recorrido de este canal. El meridiano empieza en el ángulo unguial cubital del dedo meñique. En el ángulo unguial cubital, recuerden chicos, desde el radio, desde el cúbito, ángulo unguial cubital sería esta parte de acá. En su trayecto superficial sigue la parte externa del dedo meñique, en el borde de la mano, en el límite entre la palma y el dorso de la mano, o sea, en unión de la piel roja y la piel blanca, hasta la articulación de la muñeca. A través de la zona cubital, de la parte externa del antebrazo, el canal del nervio cubital y la parte posterior externa del brazo. El meridiano se dirige hacia la región del hombro, sigue un trayecto en zigzag por encima del omóplato o por encima de la escápula, y una de sus ramificaciones alcanza la séptima vértebra cervical, o sea, el punto DU 14. Se une con el punto DU, el canal de DU, el punto DU 14. Se dirige desde la fosa supraclavicular lateralmente a lo largo del cuello y a través del maxilar inferior se desvía al ángulo externo del ojo hasta finalizar delante de la oreja. Finaliza en esta parte de acá. Más adelante, en la siguiente diapositiva, vamos a ver el recorrido del canal. Como pueden ver chicos, tenemos que el canal inicia en el ángulo unguial cubital del dedo meñique, asciende pasando por la piel roja y la piel blanca de la palma de la mano, por la parte externa del antebrazo, por el nervio cubital o al famoso huesito que se le llama el hueso dulce o el nervio dulce, pasa por hace un zigzag como dije anteriormente en la parte del omóplato de la escápula, llega al punto DU 14, se une con el punto DU 14, perdón, luego pasa a la fosa supraclavicular, asciende por el cuello y termina por delante de la oreja. Ahora vamos a hablar sobre sus puntos. Intestino delgado 1 se encuentra a un cum por encima y lateralmente hasta el ángulo unguial cubital del dedo meñique. Sus indicaciones son insuficiencia súbita de leche después del parto, mastitis aguda, fiebre, ausencia de sudoración, dolor en la faringe y laringe en la primera fase del resfriado y pérdida del conocimiento o el coma. Pérdida del conocimiento se utiliza porque es un punto un poco doloroso, entonces al pincharlo la persona recobra el conocimiento. Intestino delgado 2 con el puño ligeramente cerrado en el extremo cubital del pliegue transversal distal, a nivel de la quinta articulación metacarpofalángica en el límite entre la carne roja y la carne blanca, la piel roja o la piel blanca. Sus indicaciones son epilepsia, trastornos psíquicos y psicosomáticos, algunas enfermedades de los órganos de los sentidos como son los acúfenos, la rinitis, la laringitis, la faringitis, las inflamaciones oculares, dolor y parestesias en el dedo meñique. El punto intestino delgado 2 está ubicado en esta parte de acá, en unión de la piel roja con la piel blanca, en el pliegue transversal distal. Nosotros cerramos el puño y acá tenemos localizado el punto, exactamente acá. Intestino delgado 3 con el puño ligeramente cerrado en el extremo cubital del pliegue transversal proximal, en la quinta articulación metacarpofalángica, en el límite entre la carne roja y la carne blanca, o piel roja o piel blanca. Sus indicaciones son inflamaciones de los ojos, epilepsia, trastornos psíquicos y psicosomáticos, dolor en el antebrazo y la muñeca, dolor en los dedos, síndrome cervical y lumbalgia. Ustedes podrían decir que tiene que ver la región cervical y la región lumbar con este punto. Sí tiene que ver, ya que posee una conexión con el punto DU 14 o con el canal de DU. Recuerden que en el canal de DU pasa a través de la columna cervical, columna torácica y columna lumbar. El punto intestino delgado 3 está ubicado en esta parte de acá, exactamente acá, justamente por debajo del punto intestino delgado 2. El punto intestino delgado 4 es el punto Joan Fuentes del canal. Recuerden que los puntos Joan Fuentes son los encargados de mantener el correcto flujo de energía entre los canales y colaterales también. Este se encuentra en la depresión entre la base del quinto metacarpiano y el hueso piramidal, en el límite entre la carne roja y la blanca. Sus indicaciones son pocas, tenemos que tiene dolor en la muñeca y ictericia. Vamos con el punto intestino delgado 5. Se encuentra en la depresión distal del proceso estiloideo del cúbito, a la altura del extremo cubital del pliegue distal de la flexión de la articulación de la muñeca.
Sus indicaciones son fiebre, ausencia de sudor, cefalea y vértigo durante el resfriado, dolor en la muñeca. El punto intestino delgado 5 está ubicado en esta parte de acá. Ustedes pueden sentir un huequito en esta parte de acá, ahí está ubicado el punto. El punto intestino delgado 6 es el punto chi hendidura del canal. Recuerden que los puntos chi hendidura son uno de los puntos que poseen mayor energía de todos los canales, ya que ahí se concentra la energía. Con la palma sobre el pecho, en la parte externa del antebrazo, en la depresión proximal y radial de la apófisis estiloide del cúbito. Para resumir esta localización, porque está un poco confusa al momento de explicarla, el punto se localiza en esta parte de acá. Nosotros colocamos la palma nuestro brazo sobre el pecho, la palma de nuestra mano sobre el pecho y localizamos el punto que está en esta parte de acá. Se siente como un huequito, se puede sentir como una sensación de pinchacito, una sensación de calambrito también, y el punto está ubicado en esta parte de acá. No está para acá ni para acá, está ubicado en esta parte de acá. Siempre siguiendo la depresión proximal y radial de la apófisis estiloide del cúbito. Acá. Sus indicaciones son dolor de la extremidad superior y lumbalgia. Intestino delgado 7 se encuentra en la parte externa del antebrazo, a 5 cum por encima del pliegue dorsal de la muñeca, en la línea de la unión entre intestino delgado 5 e intestino delgado 8. Tenemos que se encuentra 5 cum por encima del pliegue dorsal de la muñeca. Pliegue dorsal de la muñeca tenemos que es este de acá. Tomamos 5 cum que serían 5 dedos, perdón, 6 dedos acá, tenemos 3 cum acá, más un cum, más otro cum, tendríamos 5 cum. Entonces el punto está ubicado en esta parte de acá. Ahí también se puede sentir como una depresión, como un huequito en esa parte de ahí. Sus indicaciones son trastornos psíquicos y psicosomáticos, alteraciones psicoemocionales, dolor del antebrazo. El punto intestino delgado 8, tenemos que se encuentra en la depresión entre el olecrano y el epicóndilo humeral interno. Sus indicaciones son trastornos psíquicos y psicosomáticos, epilepsia, dolor en la zona del meridiano de intestino delgado. Este punto de acá se puede ver afectado o se puede ver inflamado o se puede observar inflamado cuando la persona tiene problemas de codo de tenista o el síndrome de codo de tenista, cuando tiene algún problema de dislocación, cuando se ha haber dado un golpe en esa parte de ahí. Y si ustedes intentan darse un golpecito, estas zonas, cuando uno se da un golpecito y de repente siente un calambrito, es en esa zona de ahí, que está ubicado como le dicen, el hueso dulce, por así decirlo. Ahora, el punto intestino delgado 9, con el brazo colgando a un cum por encima del pliegue externo dorsal del pliegue de la axila. Es un punto bastante fácil de localizar, solo localizan el extremo dorsal del pliegue axilar y un cum por arriba de este está ubicado el punto. Sus indicaciones son trastornos del flujo linfático en la linfadenitis específica y la linfadenitis tuberculosa, a nivel de la nuca, el cuello y la axila. También dolor en el hombro. En este caso se puede utilizar en las personas que, como dice ahí, tienen un trastorno linfático, en el caso de que se le inflaman los brazos después de una operación de mamas o de cáncer de mamas, que generalmente hay una obstrucción linfática a ese nivel y se puede utilizar este punto para hacer que la linfa circule normalmente. Intestino delgado 10, con el brazo colgando por encima del pliegue del extremo dorsal del pliegue axilar en la depresión inferior del borde inferior de la espina de la escápula. Más o menos podríamos decir, como dice ahí, por encima del extremo dorsal del pliegue axilar en la depresión inferior del borde inferior de la espina de la escápula. Localizamos la espina de la escápula y palpamos el punto, también se siente como un huequito y puede ser un poquito doloroso al momento de presionarlo o localizarlo. Sus indicaciones son, al igual que intestino delgado 9, trastorno del drenaje linfático, dolor en la zona de la articulación del hombro y el brazo. Intestino delgado 11, vamos con este punto. Se encuentra, esto es a continuación vamos a ver uno de los puntos como más complicados de localizarlos, que es este punto, porque debido a que la escápula uno tiene que tener muy buena palpación para saber localizarlo exactamente como es. En el centro de la fosa supraespinosa, en la zona de transición de los tercios superior y medio de la línea de unión del borde inferior de la espina, de la escápula y el ángulo de la escápula inferior. Para no complicarnos tanto la vida, solo lo que tenemos que hacer
es localizar el ángulo escapular inferior y el ángulo o la base escapular superior. Lo localizamos y con el dedo índice presionamos el punto medio o localizamos el punto medio y nosotros presionamos ese punto y ahí el punto tiene que ser doloroso, también se tiene que sentir un huequito y el paciente siempre tiene que referir una sensación de calambrito en ese punto. Generalmente son bastante dolorosos esos puntos. Sus indicaciones son bronquitis espástica, asma bronquial, dolor a nivel de la nuca y el hombro, el codo y la parte posterior externa del brazo. Ahora, intestino delgado 11, por encima del punto intestino delgado 9. No está tan por encima que digamos, pero se encuentra en la depresión del centro de la fosa supraespinosa. Este punto lo localizamos la base supraespinosa de la escápula y tenemos que palpar un huequito en esa parte de ahí, o sea en la depresión, tenemos que buscar la depresión, está al mismo nivel o por encima del intestino delgado 11, está sobre esa línea y cuando nosotros sintamos la depresión del centro de la fosa supraespinosa, ahí está localizado el punto. Sus indicaciones son dolor, perdón, ahí me equivoqué, ahí es dolor y parestesias a nivel del cuello, hombro y brazos. Intestino delgado 13 se encuentra en el extremo interno de la fosa, perdón, ahí también me equivoqué, es de la fosa supraespinosa en el centro entre intestino delgado 10 y la apófisis espinosa de la torácica 2. Sus indicaciones son relaja los tendones y calma el dolor. Esto es a nivel energético de medicina oriental, eso de relaja los tendones y calma el dolor. Dolor a nivel del cuello y del hombro. Aquí la localización está prácticamente muy fácil de localizarla, valga la redundancia. Solo tenemos que tomar el centro entre intestino delgado 10 y la torácica 2, perdón. Recuerden que intestino delgado 10, vamos a retroceder, está localizado por encima del extremo dorsal del pliegue axilar en la depresión inferior del borde inferior de la espina de la escápula. O sea, localizamos ese punto, el punto intestino delgado 10 que está por acá. Localizamos la torácica 2, la apófisis espinosa de la torácica 2 y el punto medio, ahí sería el punto intestino delgado 3 y esas son sus indicaciones. Intestino delgado 14 se encuentra a 3 cun lateral de la apófisis espinosa de T1 o de la torácica 1. A 3 cun lateral, aquí no hay donde perderse. Recuerden que 3 cun son 4 dedos, no son los dedos de nuestras manos, son los dedos de los pacientes, porque los dedos de los pacientes son los que nos van a ayudar a tener una mejor localización de cada punto de acupuntura o de cada meridiano en el cuerpo de él. Sus indicaciones son dolor a nivel del hombro y de la espalda. También podríamos decir que dolor a nivel de los trapecios, dolor a nivel del cuello, algún problema con el caso de alguna vértebra desviada, etc. Intestino delgado 5 se encuentra a 2 cun lateral de C7. Intestino delgado 5 a 2 cun lateral de C7. 2 cun lateral, recuerden chicos que 2 cun son 3 dedos. Sus indicaciones son fiebre, ausencia de sudor y tos en enfermedades infecciosas de las vías respiratorias. Aquí también podríamos decir que se puede utilizar en el caso de tensión en los trapecios, cervicalgia, dolores de cabeza, etc. Intestino delgado 16. En el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo lateralmente hasta el cartílago tiroides. Por detrás de intestino delgado, intestino grueso, 18. Recuerden que intestino grueso 18 está ubicado exactamente en la línea que hace la manzana de Adán hasta acá, en el borde externo del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, si el punto intestino grueso 18 está ubicado en esta parte de acá, intestino delgado 16 está ubicado más para atrás de ese punto, o sea, en esta parte de acá. Tenemos que sentir ahí el huequito. Sus indicaciones son acúfeno, sorderas, dolor y edema de la faringe y laringe. Ahora tenemos el punto intestino delgado 17. Se encuentra por detrás del ángulo mandibular en la depresión del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Sus indicaciones son inflamaciones agudas de la faringe y laringe, acúfeno y sordera. Al igual que el punto anterior,
de intestino delgado 16 también se puede utilizar para en caso de infecciones de la garganta, amigdalitis, faringoamigdalitis y cualquier problema de la garganta también. Afonía, difonía, etc. El punto intestino delgado 17, está ubicado por detrás del ángulo de la mandíbula en la depresión del músculo esternocleidomastoideo. Localizamos el borde anterior del ángulo de la mandíbula y presionamos el punto. Ahí se tiene que sentir una sensación de calambrito, está en esta parte de acá. Este es el ángulo de la mandíbula, acá. En la depresión del músculo esternocleidomastoideo está exactamente acá. Presionamos y puede ser un poquito doloroso. Ahora, el punto intestino delgado 18 se encuentra por debajo del ángulo externo del ojo en la depresión del arco cigomático. Sus indicaciones son parálisis facial, tic de los párpados, espasmos faciales, neuralgia del trigémino. Se puede utilizar en el caso de los tics labiales, en el caso de migrañas también se puede utilizar, en el caso de los dolores dentales, etc. En el caso de algún problema respiratorio, en el caso de rinitis también, en el caso de algún problema oculares también se puede utilizar. Como pueden observar, del punto intestino delgado 17 que pasa por detrás del ángulo mandibular, hace un quiebre y pasa directamente por debajo del ángulo de la depresión del arco cigomático, que está en esta parte de acá exactamente. Aquí se tiene que sentir un huequito y ahí tiene que estar la depresión. Este punto, como están ahí las indicaciones, se puede utilizar para todo trastorno que afecte a la cara. Ahora, como último punto, que es intestino delgado 19, ¿dónde está localizado este punto? Este punto se localiza con la boca entreabierta en la depresión anterior del trago y por detrás de la cabeza mandibular. Sus indicaciones son enfermedades otológicas, neuralgia de trigémino, trastornos de la articulación de la mandíbula. También se puede utilizar para el caso de parálisis faciales, en el caso de sorderas, en el caso de tinnitus, en el caso de otorrea, en el caso de otalgia, en el caso de otorragia, en el caso de alguna infección, de alguna otitis, también se puede utilizar. El punto está localizado en esta parte de acá, como es ahí con la boca entreabierta. Le decimos al paciente que ponga la boca entreabierta, localizamos la depresión anterior del trago. El punto está localizado acá, en esta parte de acá exactamente, acá. Y ahí el punto puede ser un poco doloroso al momento de presionarlo, porque en el momento de la aguja no tiene que doler. Nunca debemos profundizar una aguja, recuerden chicos, en la cara. Cuando son en las manos, en la parte que está cerca de estructura ósea, nunca se debe profundizar una aguja en un ángulo de 90 grados, se puede en un ángulo de 45 o de 15 grados dependiendo de la densidad de la piel del paciente o del tejido adiposo que posea. Así que chicos, eso ha sido todo. Recuerden de estudiar, recuerden que los KUN se miden con los dedos del paciente, no con nuestros dedos. Y eso es todo chicos, hasta la próxima.